you have any questions or things you'd like to raise, we can look at from a different point of view. Si tenéis alguna pregunta o cuestiones que os gustaría tratar, podemos considerarlas desde un punto de vista diferente. Si el yo es un constructo, cuando sufres, ¿quién sufre? If the I is a construct, when you suffer, who suffers? You suffer. The one who identifies with the suffering suffers. Tú sufres. El que se identifica con el sufrimiento es el que sufre. Oh, we know this kind of experience. For example, if you like eating cake. Conocemos ese tipo de experiencias. Por ejemplo, si te gusta comer pastel. And the thought arises, I'll go to the kitchen and get some cake. Y surge el pensamiento, pues ahora me voy a la cocina y me como un pedazo de pastel. You could go or not go. Puedes ir o no ir. Depending on whether you believe your thought. Depende de que te creas el pensamiento. I need cake. Necesito pastel. And if you believe I need cake, Y si te crees que necesitas pastel, you go vas and you eat cake. y te lo comes. And afterwards you think, why did I eat that cake? Y después te preguntas, ¿pero por qué me he comido yo ese pedazo de pastel? I didn't need that cake. Si no lo necesitaba. Too much cake. Demasiado pastel. Now I feel sick. Ahora me estoy empachado. So pre-cake I and post-cake I, not the same. Así que el yo pre-pastel y el yo post-pastel no son el mismo. So you have at least two I's. Así que tienes por lo menos dos yoes. There is no self. You have a capacity for identification. No hay un yo mismo, tú tienes una capacidad de identificación. And you can identify yourself or you can identify other people. Y puedes identificarte a ti mismo o puedes identificar a otras personas. And you can identify with something and carry out an action, and then you can be happy that you did it or not that you did it. Y puedes identificarte con algo y llevar a cabo una acción y luego puedes sentirte feliz de que lo hicieras o no tan feliz de que lo hiciste. So we have this word karma. Por ejemplo, tenemos esta palabra karma. Karma means activity. Karma significa actividad. In terms of karma as an activity which has a consequence, Entonces el término karma es una actividad que tiene una consecuencia. you need to have 4 factors. Para que esta actividad tenga una consecuencia necesitas 4 factores. The first is to be within the paradigm of duality, El primero es estar dentro del paradigma de la dualidad. to take the separation of self and environment as the truth of life. Tomar esa separación entre uno mismo y el entorno como si fuera una verdad de la vida. Secondly, you develop an intention. En segundo lugar, desarrollas una intención. I want cake. Quiero pastel. I don't have any cake, No tengo pastel, but in the kitchen is your cake. pero en la cocina está tu pastel. So my intention is to go to the kitchen and eat your cake. Así que mi intención es irme a la cocina y comerme tu pastel. So that takes us to the third level, which is the action of eating your cake. Y luego, esto nos lleva al tercer nivel, que es esa acción de ir a la cocina y comerte tu pastel. So I could eat it with full enjoyment. Y puedo comérmelo disfrutándolo al máximo. I could eat it guiltily, wondering if you're going to come into the kitchen. O puedo comérmelo con un sentido de culpabilidad porque puede que el dueño del pastel entre en la cocina de un momento a otro. But anyway, I don't stop eating. Pero en cualquier caso no paro de comer. Then we have the fourth factor. Y luego tenemos el cuarto factor. I have eaten the cake. Me he comido el pastel. I'm happy. Estoy feliz. You come and you say, hey, where's my cake? Y tú llegas y me dices, ¿pero dónde está mi pastel? I say, I don't know, but there's a big rat running in the kitchen. Y yo digo, pues no tengo ni idea, pero he visto una rata enorme por la cocina. Or we could apologize. O puedes disculparte. If you apologize at the fourth stage, you lessen the imprint.
Si te disculpas en esa cuarta fase, entonces estás disminuyendo la impronta. Or at the third stage, cake, spoon, O en la tercera fase estás ahí con el pastel y la cuchara. and the thought arises, your cake, not my cake. Y en ese momento surge el pensamiento, es que esto es tu pastel y no mi pastel. So I put the cake down and I don't eat it. Y entonces dejo el pastel y no me lo como. Then there's less impact. Entonces hay menos impacto. Or at the second level, O en el segundo nivel, I need cake. necesito pastel. It's just a thought. Es solo un pensamiento. How many cakes have I eaten in my life? ¿Cuántos pasteles me he comido en mi vida? No cake is the final solution. Ningún pastel, nada de pastel es la solución final. The benefit of cake is momentary. Porque el beneficio del pastel es momentáneo. And although the Buddha said that all things are impermanent, Y aunque el Buda dijo que todo es transitorio, the calorific content of rich chocolate cake lasts a very long time. el contenido calorífico de un pedazo de pastel de chocolate va a durar mucho tiempo. So then I don't need cake. Así que no me como el pastel. Each of these three stages involves some degree of struggle. Cada una de estas tres fases implica un cierto grado de lucha. I struggle with the thought of the cake, Me peleo con el pensamiento del pastel, or I struggle with the fact it's your cake, o me peleo con el hecho de que sea tu pastel, or I struggle with guilt that I have eaten your cake. o me peleo con esa culpabilidad que siento por haberme comido tu pastel. These are all dualistic. Todo esto es dualista And they arise from the first level, y surgen del primer nivel, which is the basis of karma, que es la base del karma, which is to experience dualism, que es la experiencia de la dualidad, that I exist que yo existo as something, as someone, como una cosa o como una persona, in a world of somethings. como alguien en un mundo de cosas. And with the interplay of someone with some things, Y en esa interacción entre alguien con cosas, various impulses and intentions arise. surgen diversos impulsos e intenciones. So the I who wants to eat the cake Así que el yo que se quiere comer el pastel is a cake-specific I. es un yo específico del pastel. It is evoked due to the tendency to feel lack and need, Se ve invocado o surge a la vida debido a esa tendencia a sentir carencia o necesidad, which is existential que es existencial and situational. y también depende de la situación. Situationally, I feel a lack because maybe I'm a bit sad and lonely. Por ejemplo, situacional significa siento una carencia porque puede que me sienta un poco triste y solo. I can change my mood by eating cake. Y puedo cambiar mi estado de ánimo comiendo pastel. You can use all kinds of things in the world to adjust your mood. Hombre, se pueden utilizar todo tipo de cosas en el mundo para ajustar o regular tu estado de ánimo. So sad me Entonces, el yo triste, is an unpleasant feeling que es una sensación desagradable, which could be replaced que puede ser reemplazada by cake needing me. por yo que necesita pastel. I feel sad, Me siento triste, a bit lost and confused. un poco perdido y confuso. It's a kind of diffuse feeling. Es una sensación como muy difusa. Don't know what to do. No sé qué hacer. Cake. Ah, pastel. Immediately I am empowered. Inmediatamente recupero el poder. I am re-identifying myself as an eater of cake. Me estoy reidentificando a mí mismo como un comedor de pastel. So the ego finds it very difficult to lack formation. Al ego le resulta muy difícil la carencia de forma. So with feelings of depression and anxiety where you unravel, En esas sensaciones de depresión o de tristeza en las cuales uno como que se desmonta, se desmorona, the temptation is to mobilize. la tentación es movilizarse, Something must be done. hacer algo. When the economy is not working well, Cuando la economía no está funcionando bien, it's very important for the leader of the country
to find the basis for war. Es muy importante para el jefe del país encontrar algún motivo para hacer la guerra. It can be war against the internal enemy, Puede ser una guerra en contra del enemigo interno, the external enemy, el enemigo externo, the immigrants who are on the border. los inmigrantes que están en la frontera, But when the nation must mobilize against this common enemy, pero en cualquier caso la nación se tiene que movilizar en contra de este enemigo común, because it gives us shape. porque eso nos da una forma. So very often the I formation Y entonces, con mucha frecuencia, esa formación egoica is the antidote es el antídoto to the existential anxiety a esa ansiedad existencial, of the fact that the ego has no shape. del hecho de que el ego en realidad no tiene forma. The ego is an illusory form El ego es una forma ilusoria which seeks to confirm itself as real. que busca confirmarse a sí mismo como si fuera real. So a rainbow is not a painting. Así, por ejemplo, un arco iris no es una pintura. The rainbow arises and vanishes. El arco iris surge y desaparece. Since you woke up this morning, you've had many different thoughts and feelings and sensations. Desde que despertaste esta mañana has tenido muchísimos pensamientos y sensaciones y emociones. With many of these, you've identified with them. Y con muchas te identificas. I'm thirsty, I'll get this, I'll eat a bit more toast, or whatever it is. Tengo sed, voy a beber esto, necesito un poco más de tostada. Each of these was me Y todos esos han sido yo, for a moment. durante un momento. And then I became somebody else. Y luego me convertí en otra persona. And then I became somebody else. Y luego en otra. So we have the idea of the continuous I. Así que tenemos esa idea de un yo continuo, But when I look at the actuality of my experience of being I moment by moment, pero cuando mira la realidad de mi experiencia de ser yo momento a momento, I find that the content of the I is shifting. encuentro que el contenido del yo está todo permanentemente desplazándose, Because I is simply an empty signifier. porque yo es simplemente un significador vacío. Barcelona is an empty signifier. Barcelona también es un significador vacío. All names are inherently empty. Todos los nombres son inherentemente vacíos. Their meaning is conventional. Su significado es convencional. They have value because people agree to give them value. Tienen un valor porque las personas se ponen de acuerdo en darles un valor. Their value is extrinsic, Su valor es extrínseco. attributed. Se le atribuye de forma It's extrínseca not intrinsic. y no es intrínseco. This is the same with I. Y lo mismo ocurre con yo. Now, this is both heaven and hell. Y esto es ambas cosas, It's el heaven. cielo y el infierno. Perdón. It's heaven because the indeterminacy of I, me, myself Es el cielo porque esa indeterminación de yo, mí mismo, allows me to have a rich, varied life. me permite tener una vida rica y variada. So I can find myself in all kinds of situations. Y me puedo encontrar a mí mismo en todo tipo de situaciones. Sometimes serious, sometimes playful, and so on. A veces son serias, a veces son lúdicas, etc. It's hell because I never arrive at this point where I can stop self-production. Es el infierno porque nunca llego a ese punto en el que puedo parar esa producción de mí mismo. Because whatever the I is now, it will vanish. Porque cualquier cosa que sea el yo ahora mismo va a desaparecer. It has no truth. No tiene verdad, But it has presentational impact. pero tiene un impacto de presentación. Like you look in the mirror, you see the reflection, Como te miras al espejo, ves el reflejo it has impact, y eso tiene un impacto, but there's nothing there. pero no hay nada ahí. So who is the one who does? ¿Quién es el que hace? Is the one who does. Pues es el que hace. There's no essence behind it. Y no hay ninguna esencia detrás. It's not the agent of some inner self. No es el agente de algún yo muy interno. My true self, my real self, who I really am. Mi verdadero yo, la persona que soy realmente, quién soy yo.
The self is a showing. porque el yo es un mostrarse. So we have the ocean Así que tenemos el océano and the wave. y la ola. The wave is inseparable from the ocean. Y la ola es inseparable del océano. But because we can say wave and we can say ocean, it is as if there are two things. Pero como podemos decir ola y podemos decir océano, es como si hubiera dos cosas. They are separated by convention, Se ven separadas por convenciones, but not by actuality, pero en realidad no están separadas, because they are the same in being water. porque son lo mismo ya que son agua. The water looks different. El agua parece distinto. So when the water is in the water bottle and water is in the glass, looks different. Por ejemplo, cuando el agua está en la botella o cuando el agua está en el vaso, parecen diferentes. I could have a tall, thin glass or a little round glass, Podría tener un vaso alto y estrecho o un vaso pequeñito y redondo. and I can pour the water from one glass to another, and each time it looks different. Y puedo verter el agua de un vaso a otro y cada vez va a parecer distinta. But that differentiation is an illusion. Pero esa diferenciación es una ilusión. So sometimes I'm happy, sometimes I'm sad. Así a veces estoy feliz, a veces estoy triste. The actual is happy, Lo real, the actual is sad. The I am is illusion. lo real es feliz, lo real es triste, pero el yo estoy, eso es la ilusión. For example, if you are hammering something, Por ejemplo, putting a nail in, estás pegando martillazos a algo, clavando un clavo, and the hammer hits your finger, y te das en el dedo con el martillo. ow comes first. Primero viene ay, Then my finger. luego viene mi dedo, But the pain is there before your finger. pero el dolor está ahí antes que tu dedo. The identification is the beginning of the narrative. Oh God, I hurt my finger. You go under the tap, put the cold water on. La identificación, la narrativa comienza con la identificación. Ay Dios, me he hecho daño en el dedo, te vas corriendo al grifo, pones el dedo debajo del agua fría. I hope the nail doesn't come off. How could I be so stupid? Espero que no se caiga el clavo, ¿cómo he podido ser tan estúpido? This is mental fabrication. Ahí empezamos ya con las fabricaciones, las elaboraciones mentales. The original thing was, ow! Pero lo original, lo primitivo es ay. So this is our life. We have the immediacy of the world, which is prior to I, Entonces ese es el mundo, tenemos la inmediatez del mundo que es anterior a yo I is coming after the fact. y yo llega después del hecho. It looks like the leader, but it's not. Parece como si fuera el jefe, pero no lo es. So you can observe for yourself. I is how we organize the narrative of experience. Así que puedes verlo por ti mismo. Yo es como organizas la narrativa de la experiencia. So we have the actuality of occurrence, what is arising and passing. Tenemos la realidad de lo que ocurre, de lo que está surgiendo y desapareciendo. And then we have our account. And then Then we have our account of it, our story of it. Y luego tenemos el relato que nos contamos sobre ello. Whether we are telling the story to ourselves or to someone else. Ya nos estemos contando la historia a nosotros mismos o a otra persona. The I is the storyteller. El yo es el que cuenta los relatos. And life happens before the story. Y la vida ocurre antes de la historia. But you can become so good at telling the story Pero puedes volverte tan bueno como cuentista that you don't have much life. que ya no tienes mucha vida. If you're worried and upset Si estás preocupado y alterado and you go for a walk, y te vas a dar un paseo, you don't see anything. no ves nada. Everything is there, Todo está ahí. coming in your eyes, in your ears. Entra por tus ojos, por tus orejas. Your feet are moving according to the path. Tus pies se mueven según como sea el camino. But the actuality is disregarded Pero te olvidas de la realidad. because you're intoxicated in your story. Porque estás intoxicado con el relato que te estás contando. So this is how we maintain the seeming primacy and truth of narrative over actuality. Y así es como mantenemos la aparente verdad de la narrativa por encima de lo que es la realidad. So it's the installation of the concept
as the usurper of the throne. Es como instalar al concepto como usurpador del trono. So it's a famous Dzogchen text called the Kunje Jalpo, the king who does everything. Existe un famoso texto Dzogchen que habla del rey que lo hace todo, Or the queen who does everything. o la reina que lo hace todo. This is awareness. Eso es la presencia, Everything arises in awareness, moment by moment. porque todo surge en la presencia, momento a momento. But there is a palace coup, Pero existe el palacio, and the queen is knocked off the throne, hay un golpe de estado y se quita a la reina del palacio, del trono, perdón, and there is the ego, y ahí está el ego, generalissimo. generalísimo, Very many medals, con un Big montón de epaulet. medallas, very big hat. un gran sombrero. You don't need medals and epaulets and hat if you are confident and relaxed. En realidad no necesitas medallas y hombreras y sombreros si realmente tienes confianza en ti mismo. The real king or queen is Samantabhadra, Samantabhadri. El rey o la reina reales son Samantabhadra y Samantabhadri They are naked, y están desnudos. not even a necklace. No tienen ni un collar, But the ego pero el ego had stick, guards. se pone un sombrero, lleva un cetro, guardaespaldas. So the ego is an imposter Así el ego es un impostor, because it's trying to be what it is not. porque está intentando ser lo que no es. When you look at the great heroes in the world today, the dictators, Si miramos a los grandes héroes del mundo hoy en día, los dictadores, and you look at the potential of a human being to develop good qualities, y contemplas el potencial de un ser humano para desarrollar buenas cualidades, it's not likely that you would think that Mr. Assad is an amazing example of human potential. no es probable que digas que el señor Assad es un ejemplo sorprendente del potencial humano, But he is the boss. pero es el jefe. He has been able to murder hundreds of thousands of people. Ha sido capaz de asesinar a cientos de miles de personas. This is what happens to the ego. Y eso es lo que ocurre con el ego. I'm the boss. Yo soy el jefe If you disagree with me, I'll kill you. y si no estás de acuerdo conmigo, te mato. This is the basic function of all dictatorships, Y esta es la función básica de todas las dictaduras, whether they're fascist or communist. ya sean fascistas o comunistas. I'm right. Yo tengo razón. If you disagree, you're wrong. Y si no estás de acuerdo, tú estás, So you have to die. estás equivocado, así que tienes que morir. This is a basic structure of power. Y esta es la estructura básica del poder. If you're not with me, Si no estás conmigo, you're against me. estás contra mí. And if you're against me, Y si estás contra mí, you're dead. pues estás muerto. So this is the ego. Eso es el ego. So this is why our ego self is always making extreme choices. Ese es el motivo de que nuestro yo egoico esté continuamente haciendo elecciones extremas. This or that. Esto o lo otro. The ego is exclusive. El ego es exclusivo, Awareness is inclusive. mientras que la presencia es inclusiva. The ego says either or. El ego dice o esto o lo otro. Awareness is both and. Y mientras que la presencia es ambos y Awareness is collaborative, la presencia colabora and the ego is conflictual. y el ego crea conflictos. So you can observe that for yourself. Y esto se puede observar, todos podemos observarlo todos por nosotros mismos. When you take up a position, Cuando adoptas una postura, I'm this yo soy esto and I'm not that. y no soy lo otro. Sometimes I'm this because I'm not that. Y a veces soy esto porque no soy lo otro. I'm not like you. No soy como tú. I don't know who I am, No sé quién soy yo, but I'm not like you. pero no soy como tú. So the aversion becomes the basis of self. Esa aversión se convierte en la base del yo. Well, it's why dictators like to make wars. Por eso a los dictadores les gusta tanto hacer la guerra. The revolution has lost its way, La revolución ha perdido el camino, but you have to maintain paranoia. pero tienes que mantener la paranoia.
Fidel Castro did this for many, many, many years. Y Fidel Castro hizo esto mismo durante muchísimos años. Nobody was going to invade Cuba, Nadie iba a invadir Cuba, but you maintain power by the threat, the fantasy that the enemy is coming. pero él se mantuvo en el poder gracias a esa amenaza, a esa fantasía de llega el enemigo. So this is the ego. It's an anxious, neurotic pretender. Y este es el ego, es un fingidor ansioso y neurótico, Because it's pretending to be more than it is. porque finge ser más de lo que es. You don't have to get rid of it. No hay que librarse de él. You just need the courage to have a little management meeting. Simplemente hace falta el valor para hacer una pequeña reunión de dirección. Ego, you can promote it beyond your competence. Ego, estás ocupando un sitio que está más allá de lo que eres capaz de tu competencia. If you go to your proper stage in the organization, Pero si regresas a tu nivel adecuado en la organización, you'll be less anxious. estarás menos ansioso. You still get a pension, Todavía te vas a recibir la jubilación. coming to work every day. Seguirás viniendo a trabajar todos los días. We do love you, Te queremos, but you can't be the boss anymore. pero ya no puedes ser el jefe. Oh, it's like that. So that's the one. That's it. Any other questions? ¿Hay más preguntas? Sí. Yo creo que me ha quedado más o menos claro la idea de lo que es la base, la presencia, de una manera intelectual. Es decir, ahora, en la práctica, ¿cómo puedo acceder yo a la base? So I think I have an intellectual idea of what the base is, the ground, the awareness, but in practice, in reality, how can I access this ground? By staying close to it. Permaneciendo cerca, Don't abandon it. sin abandonarlo. So when you sit in a meditation Si, por ejemplo, cuando estás sentado en meditación and you follow a thought or a feeling or a sensation, y sigues un pensamiento o una emoción o una sensación, this involvement ese involucramiento, is the abandonment of the ground of being. en ese momento estás abandonando la base del ser. Only you can find the moment when you betray yourself. Solamente tú puedes encontrar ese momento en el que te traicionas. There's no magic way to do it except for oneself. No hay ninguna forma mágica de hacerlo excepto para uno mismo, So Tibetans have an example. Por ejemplo, los tibetanos They say if you take a ball of butter dicen, si tomas una bola de mantequilla and you put it into a leather bag, y la metes dentro de una bolsa de cuero, after some time the leather bag will dry out. al cabo de algún tiempo esa bolsa de cuero se va a secar. But if you take some of the butter and you rub it into the leather, Pero si tomas un poco de mantequilla y la extiendes sobre el cuero, it will become soft. se volverá blando, suave. So it's the same. You can learn a lot about Dharma Es lo mismo, puedes aprender muchísimo sobre el Dharma and keep it inside you, y mantenerlo dentro, but nothing will change. pero nada va a cambiar. Every day you have to massage it into yourself. Cada día tienes que masajeártelo sobre ti. Now, if you're doing an outer practice, means every day you do 10,000 mantras or something like that. Si por ejemplo si estás haciendo una práctica en la cual cada día haces 10,000 mantras every day, haces 10,000 mantras cada día, Then you write it in a little book and you put it on your counter, on your mala, and you think, oh, I make some progress. y pues lo escribes en tu pequeñito, en tu cuadernito, y luego pues pasas un contador, una cuenta del mala y dices, va, estoy progresando. We don't have that diversion. Nosotros no tenemos esa diversión. All we have is our mind. Todo lo que tenemos es nuestra mente. And our mind is always changing. Nuestra mente está cambiando todo el tiempo. You might have a good meditation one day, what you call good. Y puedes tener una buena meditación un día o lo que tú consideras buena. The next day you sit and you're distracted all the time. Y al día siguiente te sientas y no estás todo el tiempo distraído. After half an hour, you don't know what was happening. You haven't even been here in the room. You've been all over the place.
Y después de media hora dices, bueno, ¿qué ha pasado? Es que no he estado ni un segundo aquí en la habitación, mi mente ha estado por todas partes. How is this possible? ¿Cómo es posible? My mind is not organized by the railway company. Porque mi mente no está organizada por la empresa de ferrocarriles. The railway company wants to have straight tracks, La sociedad de ferrocarriles quiere vías rectas, but my mind is going like this and that. pero mi mente no hace más que ir de un lado para otro. So how will I know if I'm making any progress? Así que, ¿cómo puedo saber que estoy progresando? The text said, don't have this thought. El texto lo que dice es que ni se te ocurra pensarlo. Progress means comparing and contrasting. Porque progreso significa comparar y contrastar. Yesterday was good, today is not so good. Ayer estuvo bien, hoy no está tan bien. I am not comparing actuality. No estoy comparando la realidad. I am comparing my abstract conceptualization of what I take to be yesterday and what I take to be today. Lo que estoy comparando es mi conceptualización abstracta de lo que yo pienso que fue ayer y de lo que yo pienso que soy. So I'm comparing echoes. Estoy comparando ecos. This is a much better echo than that one. Este eco me gusta mucho más que el otro. So when you see, it is what it is. Pero cuando ves de pronto dices, When I enter into judgment, es lo que es. Cuando empiezo a juzgar, I reify. entonces estoy reificando, estoy cosificando. I make a seemingly enduring substance Estoy haciendo algo que parece una sustancia permanente out of a transient event. a partir de un suceso, un evento transitorio. So snakes are moving like this. Las serpientes se mueven serpenteando. Every now and then they slough off the skin. De vez en cuando mudan la piel. And if you go in the country, sometimes you find this empty snake skin. Y si vas por el campo, a veces encuentras esas pieles vacías de serpiente. You can feel heroic. Te puedes sentir heroico. Fearlessly pick it up. Lo recoges sin temor. It's not going to bite. No me va a morder, Snake is gone. porque la serpiente ya se ha ido. To say, Es lo mismo. your experience is moving all the time. Es lo mismo. Tu experiencia se mueve todo el tiempo. The idea of your experience is like the snake skin. Y tu idea de la experiencia es como la piel de la serpiente. The moment has gone and it's left this empty form behind. El momento ya se ha ido, ya ha dejado atrás esta forma vacía. But at least you can get hold of it. Pero al menos la puedes agarrar. At least it's something. Es algo. Down in the room where we got the keys when we arrived, Abajo en la habitación donde recogimos las llaves al llegar, they had a big case on the wall of butterflies. tienen una gran exposición de mariposas, tienen una gran caja con mariposas. And we say butterfly, but they're not flying. Y aquí esto es un juego, decimos butterfly, o sea que vuela, pero ellas no vuelan. They're dead. Están muertas. Look nice, but dead. Son bonitas, pero están muertas. So it's a little cemetery, Es un pequeño cementerio. a cemetery of beauty. Es un cementerio de belleza. Because if they were outside, you just get them for a second. Porque si estuvieran fuera las podrías ver durante un segundo Then they're gone. y luego se han ido. But kill them, Pero si las matas put them in a box, y las metes en una caja look at them every day. y las miras todos los días, puedes mirarlas todos los días. The dead is better. Entonces, muerto mejor. Think how much time you spend in the cemetery of your mind. Pues piensa cuánto tiempo pasas en el cementerio de tu mente. The fresh moment is going by. El momento fresco se está pasando, está pasando. So, the way to do the practice, do this white R, sit Entonces la manera de hacer la práctica, haces la blanca, te sientas, without hope, sin esperanzas, without fear, sin temor, without intention. sin intención. Here, Aquí estoy. just here. Estoy simplemente aquí. Coming and going, coming and going. Cosas vienen y van, vienen y van. And then at the end of the practice, Y al final de la práctica, maybe you have to go to work. puede que tengas que ir al trabajo. No, mind is open. La mente está abierta. Within this openness, you put on your shoes. Y dentro de esta apertura te pones los zapatos. You check your wallet.
Miras a ver tu cartera, I have my card for the train or whatever. a ver si tienes la tarjeta de transporte o lo que sea. I go out the door. Sales por la puerta I'm moving in space. y te mueves en el espacio. What is arising around me is arising and passing, Lo que surge a tu alrededor surge y desaparece not different from when I was sitting. y no es diferente de cuando estabas sentado. When I enter into the ego formation Cuando entro en la formación egoica and I start to formulate my interpretive narrative, y empiezo a formular esa narrativa que interpreta, then I solidify the situation. entonces estoy solidificando la situación. I am thinking about this and that. Yo pienso sobre esto y aquello. Why does my neighbor always park his car so I can't get out? ¿Por qué mi vecino siempre aparca el coche de manera que yo no puedo salir? There's always something like that, solid. Entonces siempre estamos con cosas como esas que son sólidas. Why do they have to? ¿Por qué tiene que aparcar siempre así? This should not happen. Esto no debería ocurrir. So, if you stay with the meditation, Si te quedas con esa meditación, you feel the temptation, sientes la tentación, like in the story of Odysseus. como en la historia de Ulises. They're going near the rock where the sirens are singing. Pasan cerca de la roca donde cantan las sirenas. Calm, calm. Ven, ven. It's outrageous, the behavior of people. Oh. Es horroroso el comportamiento de la gente. You keep rowing. Pero tú sigues remando. And then the ego is tied to the mast. Y entonces el ego se queda ahí atado. Oh, al there, mastro. go, go, go. I'm going to work. It's a beautiful day. El ego está ahí atado al mástil. Venga, ve, ve, ve. Y tú sigues remando. Es un día precioso, me voy al trabajo. Because these karmic sirens are always going to be singing all through your life. Porque estas sirenas kármicas van a estar cantando durante toda tu vida. Reasons to be filled with desire or anger or jealousy. Motivos para llenarse de deseo, o de ira, o de envidia. And when you feel them, you arouse into a pattern. Y cuando las sientes, entonces te surges como un patrón. You lose the space. Pierdes el espacio, The shape of the other, the shape of myself start to go into a resonance. la forma del otro y la forma de mí mismo empiezan a entrar en resonancia. Then in that moment, don't judge yourself. En ese momento no te juzgues, Relax in the out-breath. relájate en la exhalación, The space is here. el espacio está aquí. This is a transient event. Este es un suceso transitorio. If you don't invest it with meaning, it will vanish. Si no lo llenas de significado, desaparecerá. Attachment, El apego, which means investment of meaning, el taking this as important, right? Perdón. El apego, que significa llenarlo de significado, pensar que algo es importante, That's what causes the trouble. eso es lo que crea todos los problemas. I am making this come alive. Yo soy el que estoy haciendo que esto surja a la vida. Now, all our life we have been cheated. Toda nuestra vida hemos estado engañados. We have been cheated by our parents, by our schools, Nos han engañado nuestros padres, nos han engañado en la escuela, even for very, very small children. desde que éramos muy, muy, muy pequeños. We are determined to make them stupid. Incluso en el caso de los niños muy pequeños estamos decididos a convertirlos en estúpidos. You have a little, you can get these very soft books made of cloth, they hang on the side of the pram. Existen esos libros muy blanditos hechos de tela que se cuelgan a un lado del carrito del niño. When the child's a bit agitated, you open that up and say, look, this is the cow. Entonces cuando el niño se pone muy nervioso, le enseñas el libro y le dices, mira, esto es una vaca. The cow goes, Y la vaca hace mu. moo. This is complete child abuse. Eso es abusar totalmente del niño. Because this is not a cow. Porque eso no es una vaca, This is an image. eso es una imagen, This is a representation. una representación. The cow is eating grass and making poo-poo. La vaca está comiendo por ahí hierba y haciendo caca. This is a color on a piece of cloth. Eso simplemente es un color sobre un pedazo de tela. If you tell children that the
imaginary that the representative, that the image is the same as, or even the truth of, the actual, Entonces le dices a un niño que la imagen o la representación es exactamente lo mismo que la realidad, then, o incluso es la realidad. then this is a deception. Eso es un engaño. So it's not surprising that we believe images all the time. Entonces es sorprendente que creamos en las imágenes todo el tiempo. You are trained to believe that the idea of something Porque nos han entrenado a creer que la idea de algo is the truth of it. es la verdad de esa cosa. But the idea of something is the lie of it. Pero la idea de algo es la mentira de eso. It is not an idea. Porque eso no es una idea. When you look at a cow, Cuando miras la vaca, well, in the summer you see the cow in the field. ahora en el verano se pueden ver las vacas en el campo. You notice two things at once. Observas dos cosas al tiempo. They have the most beautiful eyes, Tienen unos ojos bellísimos and the eyes are full of flies. y los ojos están llenos de moscas. The cow can't take the flies out their own eye. Porque las vacas no pueden quitarse las moscas de los ojos. It's not like a picture in a book. Y no, eso no es como una imagen en un And they have a libro. big plastic thing in their ear, Luego tienen una cosita de plástico ahí so they can be tracked on their way to the abattoir. para poder rastrearlas en su camino habitual. It's the Yeah, place where where they they kill are them. kept. Yeah. Al matadero. So this is a slave. Eso, la vaca es un esclavo. So we don't say that to children. We say, look at the cow, give it some grass. Y eso no es lo que le decimos a los niños. Le decimos, mira la vaca, dale un poquito de hierba. We don't say, hey, we're in the Cow Liberation Army, we're going to take the cow home. No le dices, oye, somos el ejército de liberación de las vacas y nos vamos a llevar a la vaca a casa. I say, no, look, the cow likes to be in the field. Look how much grass it has. Le dices, no, mira, es que a la vaca le encanta estar en el campo, mira la cantidad de hierba que Say tiene. bye-bye, cow. Dile adiós, vaca. Bye-bye, see you again. Adiós, nos vemos pronto. How to fuck up your children. ¿Cómo dejar a tus hijos hechos polvo? We don't say, look at the cow, it's samsara. You have been born in a hell realm. No le dices, mira la vaca, estamos en Samsara, van a nacer en el infierno. No, the cow's having a good time. No, 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 ha nacido en el infierno. No, no, la vaca se lo está pasando fenomenal. The cow wants to give you its milk. La vaca quiere darte su leche. Say thank you, cow. Dile gracias, vaca. But we're not going to come on the day when they separate the calf from the mama cow. Pero no vamos a ir a ver a la vaca el día que separan al ternerillo de la mamá vaca. Because then mama cow is unhappy. Porque entonces la mamá vaca se siente muy They desgraciada. take my baby away. Porque se están llevando a su bebé. My milk is for my baby. Mi leche es para mi bebé. Like that. No, children shouldn't see this. Too upsetting. No, 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 a los niños no hay que mostrarles esto, que se van a alterar. We go home now and have your nice hot milk. Vamos a casa que te hago un vasito de leche caliente. Well, like that you get inducted into lying and cheating to yourself and to other people. Y así es como te vas iniciando en mentir y engañarte a ti mismo y a los demás. So, because when you stay with the actuality, it's vanishing. Porque cuando te quedas con la realidad desaparece todo el rato. I can't grasp it, No puedo agarrarla, but if I'm here, pero estoy aquí. I can move with it. Pero mientras estoy aquí puedo moverme con ella. If I'm on the beat, Si voy a ritmo, I'm alive in the moment. estoy vivo en el momento. I'm not behind, thinking of the past. I'm not ahead, thinking of the future. No estoy detrás pensando en el pasado, no me estoy adelantando pensando en el futuro. So the central practice is to observe how you cheat yourself, Entonces la práctica central es observar cómo te engañas a ti mismo. how you fall asleep in the stories you have heard. Cómo te quedas dormido en las historias que has escuchado. And then days go by, Pasan, months go by, pasan los días, pasan los meses, and death starts to come nearer, la muerte se va acercando, and life is almost over. la vida casi se ha acabado And you have so many stories to tell. y tienes tantas historias que contar.
Nothing. no es nada. Life is sad. That's La why vida- the Buddha says samsara is suffering. La vida es triste, por eso dice el Buda, samsara es sufrimiento. He said everywhere people want to be happy, Se puede decir que en todas partes la gente quiere ser feliz, but everywhere they do the things that don't lead to happiness. pero en todas partes las personas hacen aquellas cosas que no les conducen a la felicidad. See, you take just a sentence like that. It's full of vitamins. Solamente cogiendo una frase como esa te darás cuenta de que está llena de vitaminas, It's full of sustenance. está lleno de sostenimiento, de alimento. Everybody's trying to be happy. Todos intentan ser felices, The methods we choose are not very useful. pero los métodos que elegimos no nos resultan muy útiles. So we can do a review of how we live our life. Así que podemos repasar cómo estamos viviendo nuestra vida. Should I spend more time dancing? Should I spend more time singing, ¿Debería pasar más tiempo bailando o cantando meditating? o meditando? Who can tell me? ¿Quién me lo puede decir? I have to look at me. Tengo que mirarme a mí mismo. It's lonely to be an adult. Es solitario ser adulto. That's why in the world there's not many adults. Por eso en el mundo hay muy pocos adultos. Most of us are just big children, La mayoría de nosotros somos niños grandes, not very awake, no muy despiertos, not really knowing I'm going to die. realmente no muy conscientes de me voy a morir. Each day is precious. Cada día es precioso. How will I live? ¿Cómo voy a vivirlo? What is ethics? ¿Qué es la ética? What is my obligation to the other? ¿Cuál es mi obligación respecto a los demás? I have to stay close to these issues Me tengo que quedar cerca de todo este tipo de cuestiones. because I want to sleep in my assumptions. Oh, es que yo me quiero quedar dormido en mis ideas preconcebidas. I want to know without knowing. Quiero saber sin saber. So this is how we practice. Así es como practicamos. Any other questions or thoughts? Yeah. Hmm? You told us that if everything or a phenomenon are the result of our own experience, for instance, when you ask you, can you see a bacha there? I see a bacha, and you also see a bacha. You and me see the same, Mm-hmm. but each of us have our own experience. Mm-hmm. So how I can understand this? Okay, do you want to say that in Yes, Spanish? of course. Preguntaba que si todos los fenómenos surgen de la experiencia del yo, cuando yo veo una botella de agua, que la veo yo, y le pregunto a él, ¿y tú qué ves? Y él me dice, yo también veo una botella de agua, ¿cómo puede que ser que si el fenómeno es fruto de nuestra experiencia, los dos veamos lo mismo? So, you are setting out a human-centered position. Tú estás tomando una posición centrada en el ser humano. That as a human being, in every culture we're going to find a word for water, because we need water. Como ser humano, en todas las culturas vas a encontrar una palabra para agua porque necesitamos agua. And so the conventional term used to identify water Así que el término convencional para identificar agua, is the use of that concept is a necessary competence for functioning in society. el uso de esa palabra es una facultad necesaria para funcionar en la sociedad, But it's a convention. pero es una convención. If we leave the glass of water out in the evening, Si dejamos el vaso de agua fuera durante la tarde, there are a lot of moths in the evening, hay muchas polillas al caer la tarde, and they can go in and drown. entonces pueden entrar en el vaso y ahogarse. So this is a death trap for the moth, Así que para la polilla esta es una trampa mortal, but it's refreshment for me. pero para mí es un refresco. Its value depends on your situatedness. Su valor depende del lugar en el que estás situado. And because we are so human-centered, we imagine that our experience of the world is definitive. Y como estamos tan centrados en el mundo, pensamos que nuestra experiencia del mundo es definitiva. Namkhai Nobu pointed this out many, many times, Namkhai Norbu ha señalado esto muchísimas veces, that people in different realms have different experiences.
que los seres en diferentes reinos tienen diferentes experiencias. And so, what we take to be a real object with a real significance Entonces lo que tomamos como un objeto real, con una importancia real, is in fact an interpretation revealed through the capacity of our sense organs. con un significado real, es en realidad algo que se nos revela a nosotros a través de nuestros órganos sensoriales. So that in my current identity as a human being, Así que en mi identidad actual como ser humano, I'm happy to agree this is water. pues sí, estoy de acuerdo contigo en que esto es agua. But if I'm born in another situation, Pero si hubiera nacido en otra situación, it would not be so important for me. no sería tan importante para mí. It might be very dangerous for me. Podría ser muy peligroso. It would depend on the situation. Dependería de la situación. So in Buddhism, when they talk of dependent co-origination, Entonces en budismo, cuando se habla acerca de la originación interdependiente, it means pratitya samuppada, means on the basis of this that arises. paticca samuppada, que significa sobre la base de esto surge aquello. On the basis of being a human being, Es sobre la base de ser un ser humano and on the basis of living in modern Western culture, y sobre la base de que vivimos en una cultura occidental moderna. I have access to water in a variety of ways. Tengo acceso al agua en diferentes formas. And so generally I trust the water. Generalmente confío en el agua. In some countries you can buy bottled water, En algunos países puedes comprar agua embotellada, which is quite impure, que no es limpia, because people who make the bottled water, porque la gente que fabrica esa agua embotellada are concerned to make a profit and don't care about you. lo que quieren es conseguir beneficios y no se preocupan de ti. But generally here we say, oh, this is a good quality of water. Pero generalmente aquí diremos, esto es una agua de buena calidad, So this is not inherent in this. Eso no está inherente en el agua. It's inherent in the state, having state representatives who inspect the quality of bottled water. Está inherente en el Estado y en tener representantes oficiales que van e investigan la calidad del agua embotellada. And if you want to bottle water, you have to have an inspection and a certificate. Y tú, si quieres hacer una planta embotelladora de agua, tendrá que venir un inspector y darte un certificado. So there is a whole social structure embedded in the water. Así que hay toda una estructura social incorporada en ese agua. This is social water, Esta es agua social, Spanish social water. agua social española. So there are many concepts hovering around the water. Así que hay muchos conceptos circulando alrededor del agua. And it's just by using our common sense and examining our life situation Y lo que sugiero es que utilizando nuestro sentido común y examinando nuestra situación vital, that we can see how our life situation is held in place by the concepts that people operate according to. podemos ver cómo nuestra situación vital se mantiene en su sitio gracias a los conceptos con los que operan las personas. It used to be very common in the country, in the countryside, En el campo solía ser bastante común, 40 years ago, hace 40 años, for the farmers to have a good drink que los campesinos se pegaran un buen lingotazo and then get in the car and drive home like this. y luego se metieran en el coche y se volvieran a casa haciendo eses. Once when I was hitchhiking in Spain, Una vez cuando yo estaba haciendo dedo en España, it was a very wet night, era una noche muy mojada, and I got a lift in a very old dirty deux chevaux, y me cogió con un coche muy viejo, and I got in the back seat. me senté atrás, The very big fat farmer, era un campesino grande y gordo, and I was very tired. yo estaba muy cansado, The car's going along, the rain is incredibly heavy. el coche seguía avanzando, la lluvia golpeaba súper fuerte, And then I realized the driver's completely drunk. y entonces me di cuenta, el conductor va completamente borracho. Very wet outside. Afuera estaba muy mojado, I don't want to go out in the rain. no quiero quedarme bajo la lluvia. And he stops in the middle of the road. And he stops. He stops. Y él se para en medio de la carretera. And another car hits us. Y llegó otro coche y nos dio. We go up in the air, spinning and down into a ditch.
Hicimos una vuelta de campana y acabamos en la cuneta. I crawl out of the ditch. Salgo arrastrándome de la cuneta. I'm lying at the side of the road in the rain, Estoy ahí tumbado al lado de la carretera en medio de la lluvia and this estate car ambulance arrives, y llega una ambulancia, nice and shiny. toda limpia y brillante. They come over and they ask me, "Do you have insurance?" Y se acercan a mí y me preguntan, ¿tienes algún seguro? No, I've just come back from Africa. I don't have anything. Y no, acabo de regresar de África, no tengo nada. And they take this fat drunk man away. Van y se llevan al campesino gordo y borracho. Half an hour later, an old kind of the same Citroën van arrives, painted black. Y al cabo de media hora llega una camioneta Citroën pintada de negro And they take me to the state hospital. y me llevan al hospital del condado And they take me in and lying down on the bed. y me meten dentro, yo estoy ahí tumbado en la cama. I'm a good Protestant boy from Scotland. Soy un buen chico protestante de Escocia. There's a cross on the wall. Entonces ahí veo una cruz en la pared. The nurses are all nuns with big hats. Las enfermeras son todas unas monjas con unas cofias enormes. And then life goes on. Bueno, la vida sigue. Each of these are conventional interpretations. Todo esto son interpretaciones convencionales. If you're Catholic, it's maybe very reassuring. Porque si tú eres católico, pues eso te puede dar mucha confianza. Crucifix on the wall. El crucifijo ahí en la pared. Maybe good people. Serán buena gente. If you're a Protestant, Pero si eres un protestante, what am I doing here? So this is conventional truth. esa es la verdad convencional. When you resonate with the symbol, it seems valid. Porque cuando resuenas con el símbolo te parece válido. So I think an ambulance picks up a sick person, Yo siempre he pensado que las ambulancias recogen a los enfermos, but insurance. pero sin seguro. So life is like that. It's all signifiers. It's a semiotic web. La vida es así, son todos significadores, es una red semiótica. We think we're in touch with the actual, Creemos estar en contacto con la realidad, but really we're just trading in this marketplace of concepts, ideas, interpretations. y en realidad solamente estamos negociando en este mercado de conceptos, ideas e interpretaciones. Any other thoughts or questions? ¿Otros más pensamientos o preguntas? When we sit down and just aware, you say we sit down without intention. And don't we have an intention not to identify? Yeah. And when we identify, don't we just invert the view so we disidentify again? Of course, you're thinning out your intention. If you didn't have any intention at all, you wouldn't bother sitting. If my intention is just to sit, that's different. Sorry, can you go? Thank you. So, could you please repeat your question? Era algo de cuando me siento a meditar y me siento sin intención. Yeah. Yeah, yeah. But Que en don't we? realidad sí que tenemos intención, porque en el momento en que te ves identificado... Bueno, eso es lo que buscas- decía Jane. No, le he preguntado a él. Ah. Que si en el momento que te sientes identificado decides desidentificarte, eso en realidad es una intención, por lo tanto algo de intención tenemos. O sea, Then the answer was, la respuesta era que, claro, que evidentemente lo que hacemos es como debilitar o hacer que nuestra intención se vaya desvaneciendo, pero que si no tuvieras ninguna intención en absoluto ni siquiera te sentarías a meditar. So the intention just to sit Entonces la intención de simplemente sentarnos is a little bit thinner and lighter than the intention to sit and visualize this definite mandala. es un poco más débil, un poco más delgada que la intención de sentarte y visualizar todo un mandala de una deidad. Because in the second case, Porque en el segundo caso I have an intention to ensure that I have a particular kind of experience. tengo la intención de asegurarme un cierto tipo concreto de experiencia. Whereas in the former situation, my intention is to open myself to be available for whatever arises. Mientras que en el primer caso mi intención realmente es sentarme y abrirme a la situación y ver qué es lo que surge. And the more you have
refinement of the shape of what you're trying to do, Entonces, cuanto más tengas un refinamiento de la forma de lo que estás intentando hacer, the more easy it is to apply an interpretive matrix of success and failure. más fácil es aplicarlo y tener más baremos de éxito y fracaso. Because I'm getting closer to or further away from what I have intended. Porque me estoy acercando más o me estoy alejando más de lo que yo tenía en mente o de lo que yo tenía intención. So you have an idea and you get close to the idea or not. Así que tienes una idea y te acercas a esa idea o no. So, for example, if you play golf, you might think at the third hole, I want to get the ball in the hole in 5 strokes. Por ejemplo, estás jugando al golf y decides, no, en la tercera vuelta quiero llegar y meter la bola en el agujero en 5 golpes. But it's difficult because the wind comes over the hill and there are a lot of bunkers with sand. Pero es muy difícil porque el viento está soplando por encima de la colina y hay muchas zonas de arena. But that's my ambition. Entonces es mi ambición. So I practice and practice. Así que practico y practico. And at first I see my drive is not strong enough. Al principio veo que mi golpe no es lo suficientemente fuerte, I improve that. entonces eso lo mejoro. Then my chip for getting out of the bunker is not so good. I improve that. Entonces luego mi golpecito para salir de esa hondonada con arena tampoco es lo suficientemente fuerte, entonces mejoro eso. Then the same with the putting to get the ball in the hole. I can improve that. Y lo mismo para llegar directamente hasta el agujero, también mejoro eso. At each stage, going ahead of me is my idea of how it could be or indeed should be. Entonces en cada fase la idea que me precede es una idea sobre cómo podría ser o incluso cómo debería ser. And so I'm applying some correction. Así que voy aplicando correcciones. If I'm pulling to the left, then I have to open my shoulders and find a better line. Si estoy inclinándome hacia la izquierda, tengo que enderezar mis hombros y encontrar una línea mejor. I'm identifying a problem and applying a solution. Identifico un problema y aplico una solución. So generally speaking in Buddhism, in the most general way, they say you should increase the positive and decrease the negative. De manera general, en budismo se habla de que uno debería aumentar lo positivo y disminuir lo negativo. Promote compassion and wisdom and demote or block selfishness, distraction and so on. Uno debe estimular o promover la compasión, el amor, etc. y debería disminuir lo que es el egoísmo y la destrucción. You're operating in a framework of polarities, Entonces estás funcionando en un marco de polaridades, which certain aspects are considered good and admirable, and others are bad and undesirable. en el que ciertos aspectos se consideran buenos y admirables y otros aspectos se consideran malos e indeseables. And this applies in Tantra as well. Eso también se aplica al Tantra. You can chant in the wrong way, you can do the mudra in the wrong way, you can make the offering torma in the wrong way. There are many, many mistakes to make in Tantra. Puedes cantar de forma equivocada, puedes hacer los mudras como no hay que hacerlos, puedes presentar la torma como no se hace. Hay muchos errores que puedes cometer en el Tantra. In this kind of Mahamudra, there's no mistakes Pero en este tipo de Mahamudra no hay errores, because there's no intention. porque no hay intención. So I'm just going to sit. Simplemente me voy a sentar. Now, okay, I get distracted. Vale, me he distraído. Distraction is what is arising. Distracción es lo que surge. As soon as I notice I'm distracted, En cuanto me doy cuenta de que estoy distraído, that is to say that I have merged into something es decir, que me he fundido con algo and I've gone off on this little journey, y me he ido así de excursión, as soon as I recognize that, en cuanto me doy cuenta de eso, I don't want to jump back in anxiety. no quiero pegar un salto hacia atrás ansiosamente, Well, I simply stay present with where I am. simplemente me quedo presente en el lugar en el que estoy. My mind's heavy. Mi mente está pesada, I stay present with that. pues quédate con eso. Not merged into it, No te fundas con eso, not apart and simply observing, no te separes y simplemente lo observes, but so close as to be almost the same and yet different.
pero sin tan cerca como para ser casi lo mismo y sin embargo diferente. So we're back with the reflection in the mirror. Y así estamos de vuelta al reflejo en el espejo. You can't say it's the same, No puedes decir que sea lo mismo you can't say it's different. y no puedes decir tampoco que sea diferente. The thought is in the mind, El pensamiento está en la mente, but the mind doesn't always have that thought. pero la mente no siempre tiene ese pensamiento. The thought is not the same as the mind, Así que el pensamiento no es lo mismo que la mente, but you can't take the thought out of the mind, pero no puedes sacar el pensamiento de la so it's mente. not different. Así que tampoco es diferente. This is the meaning of non-duality. Y ese es el significado de no dualidad. Not merged as one, not separated as two. No fundidos como uno, no separados como dos. So, I got distracted. Oh, me he distraído. That's a very dangerous point, Ese es un punto muy peligroso. because I might want to apply an antidote. Puede que quiera aplicar un antídoto, It's very easy to judge I've made a mistake. porque es muy fácil juzgar, me he equivocado. All the old guilty devils arrive very quickly, like vultures. Y todos los viejos demonios de la culpa llegan rápidamente como buitres. It is what it is. Pero es lo que es. We have to always go back to relaxed openness. Siempre tenemos que regresar a una apertura relajada. As soon as you judge yourself, En cuanto te estás juzgando, you separate from the experience. te estás separando de la experiencia. I must try harder. Or I don't know how to meditate. Tengo que esforzarme más, no sé meditar. This is hopeless, I'm just wasting my time. Esto es un desastre, estoy perdiendo el tiempo. I don't understand. No entiendo nada. I should do something simpler. Debería hacer algo más sencillo. There's all kind of ways in which you can cook up a story for yourself. Hay todo tipo de maneras en las que puedes cocinarte una historia. These are all thoughts. Todo esto son pensamientos. You know how to follow thoughts. Y sabes cómo seguir los We are pensamientos. experts at following thoughts. Somos expertos en seguir pensamientos. So the temptation to follow the thought is very strong. Así que esa tentación de seguir el pensamiento es muy fuerte. Just one clarifying question, because when a thought comes, or even sound, or vision, sensation, often I just orient towards the thinker or the looker, and then it disappears. Yeah. But you're saying that we shouldn't orient, we should just let it play out? Or just let it play out. Yeah. Vale, entonces él está preguntando cuando el pensamiento surge, entonces se puede orientar el pensamiento de forma que se desvanezca. Entonces pregunta, pero en realidad lo que James está diciendo es que dejemos simplemente que ese pensamiento acabe con su inercia. ¿No? ¿Más o menos? Sí, lo que pasa es que él ha preguntado también que lo que a él le pasa es que cuando él mira el pensamiento o la sensación o lo que sea, en ese momento desaparece. Because the separation then disappears. Yeah. As soon as we Yeah. look back in the opening, That's once right. again, you look again. And the question is always, where do you look from? Claro, entonces la pregunta es siempre ¿desde dónde estás mirando? Because Nowhere. finding the position of being somewhere looking at something is very familiar for us. Porque también encontrar esa posición en la que estamos en algún sitio mirando otra cosa es muy familiar para nosotros. So an example for this, traditional example, is in the morning early before the sun has come over the horizon. Entonces un ejemplo muy tradicional es por la mañana temprano, cuando el sol está surgiendo por el horizonte. The dawn light spreads through the sky. La luz del amanecer se ilumina el cielo. So you have a diffuse light Así que tienes una luz difusa, without the clarity of what the source is. sin la claridad de lo que es la fuente de esa luz. In a sense, this is our awareness. Y de alguna forma esa es nuestra It's presencia. illumination which doesn't have a central point. Es una iluminación que no tiene un punto central. It's not like a torch. If you have a torch, then as you turn, the beam of the torch is following your hand. Es como una linterna que según te vas moviendo de un lado para otro, el rayo de la linterna va, el haz de luz de la linterna va moviéndose con tu mano. This is like our intellect. Eso es como nuestro intelecto. If you're at work and you have a project, Si estás en casa, estás en el trabajo y tienes un proyecto, you gather your attention, entonces reúnes tu atención, focus to the task, te enfocas en la tarea and you turn up the brilliance of your mind to get into problem solving. y aumentas la luminosidad de tu mente para entrar en el modo resolución de problemas. But we're not doing that in the practice. Pero en la práctica no es eso lo que hacemos.
Something is arising. algo surge, It's arising in the luminosity of the openness. y eso surge en esa luminosidad de la apertura. When I, when I experience it arising for me, Y cuando lo experimento surgiendo para mí, I've already displaced myself into the position of the observer. ya me he desplazado a la posición de observador. I am apart, separate. Estoy aparte, separado. What is the basis of this apartness? ¿Y cuál es la base de ese estar aparte? Often it's some kind of sensation in the body. Con frecuencia es algún tipo de sensación en el cuerpo. We get some kind of fuzzy feeling maybe in our head. O tenemos una sensación extraña en la cabeza. I'm in here. This is happening to me. Estoy aquí dentro, esto me está ocurriendo a mí. Because the ego consciousness is self-reflexive. Porque la conciencia del ego reflexiona se refleja sobre sí mismo. So if I pick up my watch, Así que, por ejemplo, si cojo mi reloj, through the feedback loop of the muscular tension in my arm, gracias al bucle de retroalimentación de la tensión muscular en mi brazo, I'm aware that I'm doing it. me doy cuenta de que lo estoy haciendo. Not even on a very conceptual level, Ni siquiera a un nivel muy conceptual, but it's just a kind of, it's like the knowing of the body tells me how to behave with this object. el conocer del cuerpo me dice cómo comportarme con este objeto. So if I have my glass of water and the watch, Y si cojo al mismo tiempo el vaso de agua y el reloj, and I want to read what time is in the watch, y quiero leer la hora que es, if I focus on the watch, I pour the water over me. si me enfoco en el reloj voy a tirarme el agua encima. So I have to hold both at the same time. Entonces tengo que vigilar a los dos al mismo tiempo. So there we see always the problem of fixation. Y ese es el problema de enfocarse, de fijarse en algo. The watch becomes figural, Que insistent, el reloj pasa a primer plano y existe, and then it's as if the water goes into the background y es como si el agua pasara a un segundo plano, because I'm looking at the watch porque estoy mirando el reloj and I've forgotten I'm holding the cup. y me he olvidado de que tengo el vaso en la mano. So whenever we fixate on something, there's going to be a situation of blindness occurring. Entonces, siempre que te enfocas en algo, existe una especie de ceguera situacional. So although yesterday morning we began with focusing our attention on the breath, Y aunque ayer por la mañana comenzamos enfocando nuestra atención en la respiración, that kind of practice is a sort of spring cleaning just to open up some space. ese tipo de práctica es simplemente como la limpieza de primavera, se hace para abrir un poco de espacio, To start to lessen our habitual entanglement. simplemente para disminuir un poco nuestros enredos habituales. But disentangling takes a lot of time and a lot of effort. Pero ese desenredar necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo. So when we do these 3R, Entonces, cuando hacemos estos 3 A's, we step out of entanglement. nos salimos del enredo, Dissolving object, dissolving subject. porque disolvemos el objeto y disolvemos el sujeto. You don't have to destroy yourself or cut off yourself. No tienes que destruirte ni separarte a ti mismo. It's like if we take the example, the shaft of sunlight is coming on the crystal, Si tomamos el ejemplo de ese rayo de luz que llega al cristal, the colors come out. salen los colores, You take the crystal away from the shaft of light, pero si separas o retiras el cristal de ese rayo de luz and the colored light stops. y ya no hay luz multicolor, You haven't done anything to the crystal. no le has hecho nada al cristal, It's the conjunction between the shaft of light and the crystal that has this colored light coming out. es la conjunción entre el rayo de luz y el cristal el que hace que salga luz multicolor. So, in the meditation, the thought arises, Entonces, en una meditación surge un pensamiento and my interest or my attention, either involving or uninvolving, moves towards that arising form, Entonces mi atención, ya sea en el sentido de implicarme o de separarme, se mueve hacia esa forma que surge and the energy of my response is like the ray of light going into the crystal.
Entonces la energía de mi respuesta es como si fuera el rayo de luz que entra en el cristal. It's releasing the potential of the thought, so I can get more and more thought proliferation. Entonces lo que hace es liberar el potencial de ese pensamiento de forma que haya una proliferación de más y más y más pensamientos. But if I just relax, Pero si simplemente me relajo, the energy of involvement esa energía del involucramiento is just arising and passing. simplemente surge y desaparece. It's not me wanting more of this thought, No es que yo quiera más de este pensamiento, but there is a turn towards the thought. pero sí hay un giro hacia el pensamiento. I didn't do it. Yo no lo he hecho. Where do thoughts come from? ¿De dónde vienen los pensamientos? If they come in my mind, they seem to be mine. Como surgen en mi mente parece como si fueran míos. But did I put the thought in my mind? ¿Pero fui yo el que puse ese pensamiento en mi mente? When I was a kid, if you found something in the playground, Cuando yo era niño, pues si encontraba algo en el campo de juegos, something that another child had dropped, algo que otro niño se le había caído, you would immediately cry out, inmediatamente gritabas. finders, keepers, losers, weepers. Los que lo encuentran se lo quedan y los que lo pierden lloran. Now it's mine. Ahora es mío. So the thought comes in my mind, Así que el pensamiento llega a mi mente and so I get involved. y me implico. So you see, the problem is, as soon as you're in your ego formation, Así que el problema es que en cuanto te encuentras dentro de tu formación egoica, problems multiply, los problemas se multiplican. which is why we go back and do this 3R. Y por eso regresamos a las 3 horas. And, for example, if you had a difficult day at work and you come home Y por ejemplo, si has tenido un día muy difícil en el trabajo, regresas a casa, and you do the 3R, haces las 3 A's, but you're swirling in stuff, pero estás ahí dándole vueltas a cosas. stop. Todo se para. Get up, have a shower, put on some music, have a little dance. Párate, levántate, pon música, baila un poco. Are you available? Estás disponible. Because if you're preoccupied, how are you going to relax and open? You're cheating yourself. Porque si estás muy preocupado, ¿cómo vas a relajarte y abrirte? Te estás engañando a ti mismo. I have to give myself to space. Tengo que darme a mí mismo el espacio, entregarme. I have to let go. Tengo que soltar. Exactly. Letting go is hard, or Soltar, letting go is easy. soltar es difícil o soltar es fácil. Usually when we're supporting things, they're just resting on us. Normalmente cuando estamos sosteniendo algo, esa cosa reposa sobre nosotros. And we're hardly even aware that we're supporting them. Y ni siquiera nos damos mucha cuenta de que lo estemos sosteniendo. But when you start to see what happens when you're full of thoughts, Pero cuando empiezas a ver lo que ocurre cuando estás lleno de pensamientos, you realize you're holding this. te das cuenta de que lo estás sujetando. This is attachment. Eso es apego. Traditional Dharma texts are always talking about Daksin, Nijin. Zimpa means to hold, that you get involved, you identify. En los textos tradicionales de Dharma siempre se está hablando sobre esto de identificarse, agarrarse, apegarse a algo. And this is effortful. This This is effortful, full of Eso effort. está, sí, sí. Y eso es algo muy esforzado, está lleno de esfuerzo. So we have to let go. Así que hay que soltar. But of course my ego formation comes from holding. Pero por supuesto que mi formación egoica surge del agarrar, The ego is holding itself together. porque el ego se sujeta a sí mismo unido. My sense of self is a composite, Mi sentido del yo es algo compuesto, built up with memories, past experiences, plans for the future, and so on. formado por recuerdos, experiencias pasadas, planes para el futuro, etc. It's about trusting that when the texts talk about intrinsic awareness, Entonces se trata de confiar en que cuando los textos hablan acerca de una presencia intrínseca, awareness which is there from the very beginning, una presencia que está ahí desde el principio, which is not done by me,
que no está hecha por mí, which is not some quality that I have, que no es una cualidad que yo tenga, but is the more fundamental or basic luminosity which shows the formation which I take to be I, me, myself. sino que se trata de una luminosidad mucho más básica que muestra la formación que yo tomo como yo, mí mismo. Releasing this will be gain, not loss, Liberar esto sería una ganancia y no una pérdida, but not for the felt sense of self. pero no para esa sensación que sentimos del yo. That is loss. Para eso es pérdida. That is demotion. Eso es disminución, demotion. I forgot the word. Like being Yeah, no, I know reduced what in it the company. means. Es como Dejar de moverse, ¿no? en lugar de promover a alguien a un puesto superior, le bajas. Degradar, eso, gracias. So we don't rely on that so much. Así que ya no nos basamos tanto en eso. Ya no confiamos tanto en eso. The history of our life has been a history of dependence. La historia de nuestra vida ha sido una historia de dependencia. When the baby is born, it's in a close dependence on the mother's body Cuando nace el bebé tiene una dependencia muy cercana al cuerpo de la madre for comfort, for milk, and so on. para sentirse reconfortado, para que le den alimento, leche, etc. Gradually, there is a separation in the focus of attention, goes on some, what is called in therapy, a transitional object. Gradualmente va habiendo una separación y entonces el bebé pasa como a fijarse en un objeto de transición Which helps to mediate the separation from identification with the mother to having more autonomy. que es lo que facilita esa transición entre identificación con la madre a una mayor autonomía. So the child might suck their thumb, or they have some piece of cloth or a toy and they're always chewing it and touching it. Entonces el niño puede que se chupe el pulgar o que tenga algún pedazo de tela o de mantita que siempre lo esté abrazando y chupando y tal. Then we get used to internalizing some image of the parents and friends and so on. Luego nos habituamos a internalizar alguna imagen de los padres, de los amigos y demás, What in psychoanalysis we call object relations. lo que en psicoanálisis se llama relación con los objetos. That is to say, you have some affect-rich image of the pleasing object or terrifying object. Lo que, perdón, entonces tienes una imagen emocionalmente cargada de lo que puede ser un objeto agradable o algo aterrador. And you hold on to that. Y te aferras a eso. So, children, when they're small, they often have strong friendships and hatreds. Los niños cuando son pequeños muchas veces tienen odios y amistades muy fuertes. So, I'm not going to play with her. She's horrible. No voy a jugar con ella porque es horrible. But you were playing yesterday. Pero ayer sí que jugabas con ella. But she's horrible. I never play with her. Pero es horrible, no pienso volver a jugar con ella. But look at her. She's really nice. Pero mírala, pues sí es muy encantadora. She's horrible. Es horrible. In these moments, you can see the idea, which is closed and dull and stupid, is triumphing over the actuality of this other person who you could play with. Y en estos momentos puedes ver cómo triunfa esa idea que es cerrada y mate y estúpida sobre la realidad de una persona con la que podrías estar jugando. And so through our life, we build up these internal objects which become the basis of our choices and so on. Y durante toda nuestra vida vamos construyendo estos objetos internos que los construimos sobre la base de nuestras elecciones y demás. So we all have a lot of internal furniture. Así que todos tenemos un mobiliario interno importante. So when we hear the Dharma teaching from the very beginning, the mind is like space, it's like the sky. Entonces cuando escuchas las enseñanzas del Dharma, desde un principio la mente es como el espacio, es como el cielo, We might have a sense, yeah, it's a very big room. puedes tener una sensación de sí, pues un cuarto es una sala enorme, But there's a lot of old furniture. pero hay un montón de muebles viejos. And some of the furniture I got from my grandmother.
Parte de los muebles los heredé de mi abuela. And in those days they like very heavy wood, so you can hardly move this furniture at all. Y en aquella época utilizaban maderas muy pesadas y estos muebles es que es imposible moverlos. This is what makes the meditation difficult. Y esto es lo que dificulta la meditación. That we are holding on to the content of our mind Que nos estamos aferrando al contenido de nuestra mente as the signifier of our enduring identity. como significador de nuestra identidad que permanece. So although the memory or the attitude which briefly arises in the mind is vanishing, Entonces, aunque la memoria de lo que surge brevemente en la mente está desapareciendo, we're using it to cheat ourselves. la utilizamos para engañarnos. I'm not playing with Mary, she's horrible. Yo no voy a jugar con Mary porque es horrible. But she wasn't horrible yesterday. Pero si ayer no era horrible. She's always horrible. Ella siempre ha sido horrible. So we do this ourselves. Y eso lo hacemos nosotros mismos. Mum saying, this is impermanent, you just feel bad. Y la madre dice, pero si esto es impermanente, simplemente te vas a sentir mal. But we project our hurt feeling into a enduring, permanent, definite negative knowledge of the other person. Pero nosotros proyectamos nuestros sentimientos heridos sobre una imagen impermanente y negativa, negativa y agresiva de la otra persona. So this is something that we have to work with. We all inherit our luck when we sit to meditate. Entonces, esto es algo con lo que tenemos que tratar todos. Todos estamos heredando nuestra suerte cuando nos sentamos a meditar. You can have periods where your mind is light and easy, then it can become dark. Puedes tener periodos en los cuales tu mente es luminosa y fácil y otros en los cuales se vuelve oscura. Sometimes we have lots of thoughts, it's quite a creative experience, many things are happening. A veces tienes muchísimos pensamientos y muchas experiencias y ocurren muchas cosas. Sometimes it's sinking and heavy and you don't know what to do. Muchas veces la mente como que se hunde y está pesada y no sabes qué hacer. But the instruction, the instruction is always the same. Pero la instrucción siempre es la misma. Don't take it too seriously. No te lo tomes demasiado en serio. Don't make it real by your belief in it. No lo conviertas en real al creértelo. Don't merge in. No te fundas. Don't step back. No te separes. Stay with it. Quédate con eso. So, we are familiar with the idea of freedom from. Estamos familiarizados con la idea de libertad de. We know what it's like to be trapped in something. Sabemos lo que es estar atrapados en algo. You might want to get freedom from smoking cigarettes or freedom from a boring job. Puedes querer liberarte del hábito de fumar cigarrillos o de un trabajo aburrido. Freedom from means separation. Libertad de significa separarse. Then we have freedom to. Y luego también está la libertad de, Freedom to do something. la libertad de hacer algo. Means you have to have the capacity Es lo que significa que tienes la capacidad de hacer and esa the cosa. environmental permission to activate your energy to move towards what you want the freedom to do. Y también el permiso de tu entorno para moverte en dirección de lo que tú quieres que tu libertad haga. So with the various stages of feminism, Así como, women have gained the freedom to do lots of things, voting, driving cars and so on. así, por ejemplo, a lo largo de las diversas fases del feminismo, las mujeres han ido adquiriendo la libertad de hacer diversas cosas, por ejemplo, votar o conducir un coche. When the freedom is achieved, it seems automatic, natural. Y cuando se consigue esa libertad parece automática o natural. But you can see before there were many prohibitions. Pero se puede ver que antes había muchas prohibiciones. We also have freedom with, Y también tenemos libertad con, to be free with our particular situation. ser libre con nuestra situación concreta. That is to say, as a teenager you might be anxious, I don't know, your bum is too big or too small. Por ejemplo, como adolescente puedes estar ansioso porque tu culo es demasiado grande o demasiado pequeño. Your nose is too long, no one's going to want to kiss you. O tu nariz es demasiado larga y nadie te quiere besar. Start obsessing about how you look, Y empiezas a obsesionarte con tu aspecto. imagining how other people see you. Te imaginas cómo los demás te ven.
Then after a while you get confidence to have freedom with yourself. Y luego al cabo de algún tiempo pues consigues la confianza para estar libre contigo mismo. Oh well, I'm like this. Pues bueno, así es como soy. If it's going to work out, it'll work out. But anyway, I'm like this. Si funciona, pues funcionará, pero en cualquier caso así es como soy. So you can be aware that you have, if you like, some limitations or difficulties. But anyway, they're with me. That's how I am. Entonces puedes ser consciente de que tienes algunas limitaciones o algunos problemas, pero en cualquier caso así es como soy yo. And then you have freedom as. Y luego tienes libertad como. When you take this a little further and you just have the integration or the inclusivity of altogether, this is it. Y luego que eso significa cuando ya consigues esa inclusividad de cogerlo todo junto y decir esto es. So these first two, freedom from and freedom to, Entonces los dos primeros, la libertad para y la libertad de, comes in general Buddhist teachings. aparece en las enseñanzas budistas normales. Freedom to do the good things, La libertad para hacer cosas buenas, freedom from doing the bad things, la libertad de no hacer cosas malas, rejecting rechazar and adopting. y adoptar. You find this described in the text in many, many situations. Estas se describen en los textos en muchas situaciones, But in Mahamudra they say don't accept and don't reject. pero en Mahamudra se dice ni aceptes ni rechaces. It's not about freedom from and it's not about freedom to. No se trata de liberarse de una cosa o de tener libertad para hacer otra cosa. It's freedom to be with your mind as it is. Es simplemente la libertad para estar con tu mente tal y como es. And with that you have freedom to accept. This is how it is. Y con eso adquieres también la libertad de aceptar cómo son las cosas. And the key thing here is the content of my mind is not determinant of the quality of my mind itself. Y entonces aquí viene el darse cuenta de que el contenido de mi mente no es lo mismo que la cualidad de la mente misma. Here is a glass Aquí hay un vaso with water in it. con agua dentro. Situationally, it's a water glass, Entonces, según esta situación, es un vaso de agua, but it can have another content. pero puede tener otro contenido. The glass is not determined by the current content. El vaso no se ve determinado por el contenido actual. So this is the most important thing. Y esto es lo más importante. Even if we put petrol in the glass, Incluso aunque pongas petróleo dentro del it's vaso, a glass, siga siendo un vaso, which due to causes and circumstances has petrol in it. que debido a causas y circunstancias está lleno de petróleo. Although the scent may linger a while, you can wash it out. Y aunque el olor puede que permanezca algún tiempo, lo puedes lavar. Glass is not porous. El vidrio no es poroso. Awareness is not porous. La presencia tampoco es porosa. The ego is porous. Pero el ego sí es poroso. The ego absorbs the content and identifies with it. Awareness doesn't. El ego absorbe el contenido y se identifica con él, mientras que la presencia no es porosa. So this is the heart of the meditation practice. Y este es el corazón de la práctica de la meditación. Whenever we feel defined by the content of our mind, Siempre que nos sentimos definidos por el contenido de nuestra mente, as soon as you see this, tan pronto como lo vemos, you can say, oh, I'm located in my ego fixation. puedes darte cuenta, oh, estoy situado en mi fijación egoica. I'm evaluating what's arising according to my developed templates. Estoy evaluando lo que está surgiendo de acuerdo a las plantillas que he ido desarrollando. Relax into the out-breath, Relájate en la exhalación, just sitting. simplemente sentado. Something else comes, Y changes. llega otra cosa, todo cambia. The content of the mind changes. El contenido de la mente cambia. If you try to change the content of the mind to improve it, Si intentas cambiar el contenido de la mente para mejorarlo, you bind yourself into endless management. te encuentras involucrado en una actitud directiva o manipuladora interminable. If you see that all experience goes free by itself, it's self-liberating, Pero si ves que toda experiencia se libera por sí misma, then you see, oh, I don't need to do anything. te das cuenta, vaya, no necesito hacer nada. This is
in the mind, Esto está en la mente, but it's not in the mind. pero no es la mente. If there is a horrible reflection in a mirror, Si hay un reflejo espantoso en el espejo, you don't throw the mirror in the dustbin. no tiras el espejo a la basura. When your mind is full of grief and worry and self-hatred and sense of failure, whatever it is, Cuando tu mente está llena de dolor y odio de uno mismo y decepción o lo que sea, if you stay with the phenomena, si te quedas con el fenómeno, they vanish. desaparece. If you mix the narrative interpretation of the phenomena and the phenomena together, Pero si mezclas esa interpretación narrativa del fenómeno junto con el fenómeno, then they seem to be enduring because you get into, you get into repetition compulsion. entonces eso parece permanecer, parece durar más porque entras en una compulsión de repetición. And the obsessional repetition becomes the basis of believing it must be true because I always feel like this. Y esa repetición obsesiva se convierte en la base de pensar es que esto tiene que ser verdad porque siempre me siento así. I always feel like this Siempre me siento así. because every time I feel like this, Porque cada vez que me siento así, I get upset. me altero. So I go to school, Así que me voy al colegio. the bully takes my apple, El prepotente me coge la manzana. I start to cry Me pongo a llorar every day. cada día. The bully takes my apple El prepotente me coge la manzana and I start to cry. y empiezo a llorar. They get my apple and my tears. Le doy mi manzana y mis lágrimas. Mom, I don't want an apple anymore. Mamá, ya no quiero manzana. It's like that. Es así. You feed the repetition power of your thoughts by your own agitation, liking and not liking. Entonces estás alimentando ese poder de repetición de tus pensamientos por tu misma aversión y que te guste. Thoughts go by themselves Los pensamientos desaparecen por sí mismos if you don't interfere. si no interfieres. The one who interferes is the ego construct, which is constructing itself out of thoughts and feelings and memories. El que interfiere es ese constructo egoico que se construye a sí mismo a partir de memorias, recuerdos, sensaciones y sentimientos. So that's a lot of talking. In the afternoon we'll do a lot more practice because the only way to really get this is to go and visit your mind again and again and again. Y esto ha sido muchísima charla, muchísimo hablar y por la tarde vamos a hacer más práctica porque la única manera de realmente conocer esto es entrar una y otra vez en la meditación, una y otra vez, una y otra vez. Okay, so lunchtime, and then we'll be back at 4. Es la hora de comer, volvemos a las 4.